Como les comenté en el video anterior de la Virgen de la Piedra, no pudimos pasar hacia San Lorenzo, y menos hacia el embalse de Cogotí 18. Así que estamos otra vez en el sector de entrada hacia el pueblo La Isla, en donde termina la ruta D715 y comienza la ruta que hemos decidido con mi madre hacer, que es la ruta D769, la que nos llevará al pueblo de Tulahuén. Pero antes, no queremos dejar pasar y mostrarles este pueblito de Cogotí 18, así que allá vamos. Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my hair. I'm driving down the highway gonna En Cogotí 18 se destaca su gente por ser temporeros, quienes trabajan con el sistema de la uva, donde el lugar que se destaca es la hacienda de las Tinajas, la cual en el transcurso del tiempo se fue vendiendo por el problema de la sequía. En Cogotí 18 se trata de potenciar la recuperación de los trabajos que son ancestrales. En el muro de la capilla de Cogotí 18 se pintaron dichos trabajos ancestrales mostrando cada uno de los oficios de la época para darle a esta ruta patrimonial la importancia que se merece. Bueno, acá hemos andado ya un buen resto en el camino que va hacia Tulahuén. El camino en realidad está bien bueno, no está malo, está muy bueno el camino. Aquí me encuentro, llegué a un pueblito que se llama Las Chilcas, que está ahí. Así que este pueblito que se llama Las Chilcas. Así que, como les digo, hasta el momento, en 800 metros más allá también nos vamos a encontrar con un centro arqueológico que se llama el Centro Arqueológico Las Chilcas. No sé si se irá a poder pasar, pero de todas maneras vamos a intentar llegar hasta Tulahuén, que es la idea. Así que vámonos para allá. Ahí donde está el letrerito azul, si es que se alcanza a ver, es la entrada. Y se entra por ese camino. Se va para allá. Hay que llegar hasta el sector de allá y ahí está el Centro Arqueológico Las Chilcas. Así que ahí vamos a darle una miradita. Hay unos videos ahí que les voy a mostrar para que conozcan el lugar. Al interior de Ramadilla, en el sector de Pama y en otros lugares, existen gran cantidad y variedad de petroglifos. Destacan en especial el Rincón de las Chilcas, al interior de Cogotí 18, donde se ubica el mayor número de vestigios dejados en roca por los indígenas durante el periodo precolombino. El sitio arqueológico Rincón de las Chilcas se ubica a 24 kilómetros al noroeste de Combarbalá. Es considerado uno de los sitios más importantes de la región de Coquimbo por su gran concentración de petroglifos y está abierto al público durante todo el año. Y ahora ya vamos subiendo hacia Tulahuén. Aquí estoy en una parte, miren la vista que tengo para atrás, muchachos. Mi gente, precioso lugar. Hemos recorrido todos esos sectores. Desde allá venimos, desde el otro lado. Ahí un poquito más allá, en ese sector que está ahí, perdón. Ahí está la entrada para poder irse a Chañaral Alto. San Lorenzo y todos esos sectores. Nosotros estamos siguiendo hacia allá. Vamos subiendo esta cuesta para poder llegar a Tulahuén. El camino que les acabo de señalar está muy bien señalizado con un letrero grande.
y corresponde a la ruta D695, que realmente nos lleva por los pueblos de San Lorenzo, La Azucera, Cárcamo, Las Pintadas y finalmente el pueblo de Chañaral Alto. Una ruta de 30 kilómetros que nos conecta con la ruta D55 que viene desde Ovalle terminando en Combarbalá, que es una de las rutas que en el video de la Virgen de la Piedra les comenté. Les dejaré el enlace para que lo puedan ver. Y eso, su like es muy importante y suscríbanse, por favor, suscríbanse, se lo pido de corazón, para que así nos ayuden a poder seguir haciendo estas rutas, para poder seguir conociendo lugares y también ustedes sepan que estos caminos los pueden recorrer o no los pueden recorrer. Hasta el momento los que les he mostrado han sido todos muy buenos, exceptuando el camino de la Cuesta del Espino, que está un poquito mal en la parte de arriba de la cuesta, pero para el auto como un Chevrolet Aveo pasa, pero un auto más bajo que el Chevrolet Aveo, imposible. Así que eso, muchachos, vamos, démosles hacia arriba. Bueno, no sé si se aprecia la belleza, pero miren qué preciosura. Qué lindo la vista. Espero que haga reflejo la cámara de lo que estoy viendo. Bueno, llegamos arriba de esta cuesta, que en realidad no sé cómo se llama la cuesta, porque en ninguna parte tenía nombre, que es la que comunica Combarbalá con Tulagüén, por entre medio de los cerros. Pero aquí estamos a 1760 metros de altura, incluso más alto que la cuesta que yo pensé que era la de la Cuesta del Espino. Así que aquí estamos más altos, 100 metros más altos. Ahí viene un vehículo, así que me tengo que ir. Estoy aquí en la comunidad de Los Pozos, voy a entrar y voy a ir bajando para Tulagüén. Así que seguimos para adelante la ruta. Bueno, ya hemos andado desde Illapel hasta acá 138 kilómetros. Ya pasamos la cuesta, prácticamente nos están quedando como 15 minutos para llegar a Tulagüén. El camino, como lo ven, está en muy buenas condiciones. Hay partes que está un poquito malo, pero no tanto. Y aquí estamos en este llano precioso. Y ya vamos chocando de nuevo con esos cerros de cordillera. Así que vamos a ver qué hay más adelante. ¡Vámonos!
Aquí nos encontramos con estas cabritas, también gorditas. Mira cómo se suben arriba de los espinos a comer. Aquí llegamos a la plaza de Tulahuén. Está muy bonita la plaza. Ahí está su iglesia. Así que aquí vamos. Y ya aquí también ya tocamos el cemento, pues ya. Aquí tomamos cemento ya. Si se vienen por el lado de Montepatria, se van a encontrar con este letrero que dice Las Ramadas y con Barbalá, que es por donde nos vinimos nosotros, pasando por Cogotí 18 y todo lo que hemos visto, la cuesta y todo. Así que aquí nos vamos hacia abajo para por Tulahuén. Tulahuén es un pueblo ubicado en el interior de Ovalle, en la provincia de Limarí, región de Coquimbo. Su nombre significa lugar de la piedra grande, en lengua diaguita. La historia de Tulahuén se remonta a la época prehispánica, cuando los diaguitas se asentaron en la zona y desarrollaron una cultura agrícola basada en el cultivo de la quinoa y la algarroba. Durante la época colonial, Tulahuén fue parte del encomendero de Ovalle y fue utilizado como lugar de descanso para los viajeros que transitaban por la zona. En este periodo se construyó la iglesia de San Andrés, que todavía se encuentra en el centro del pueblo y es considerada un monumento histórico. En el siglo XIX, Tulahuén se convirtió en un importante centro minero, ya que en la zona se encontraban yacimientos de oro, plata y cobre. La explotación minera atrajo a numerosos trabajadores y la población del pueblo creció significativamente. El pueblo mantiene tradiciones y costumbres como la fiesta de San Andrés, que se celebra el 30 de noviembre y consiste en una procesión religiosa y una feria artesanal. En resumen, la historia de Tulahuén se caracteriza por la presencia de los diaguitas, la época colonial, la explotación minera y su actual relevancia turística. Y así, amigos míos, los dejamos invitados a nuestro próximo video de otra ruta de nuestra cuarta región de Chile, donde seguiré mostrándoles las rutas y en qué condiciones se encuentran, y motivándolos a que vengan a disfrutar de estos hermosos paisajes y pueblos donde nuestros ancestros dejaron huella. No olviden dejarnos su like, suscribirse y un comentario a qué lugar les gustaría fuera a mostrarle. Hasta el próximo domingo. Al pueblo de Tulahuén, por ahí andan diciendo que se pasa muy bien. Tula, tula, tula.